Bien, muy buenas tardes a todos los compañeros. Hoy 28 de diciembre del 2021, próximos a recibir el nuevo año con todas las expectativas de ese concurso de ingreso al magisterio. A propósito de la resolución que acaba de expedir o acaba de ser publicada por la CNSC, en donde se especifican los valores por acá lo tenemos, los valores de participación del famoso PIN para el año 2022. Aquí es bien importante decir que esto no garantiza que el año 2022 se vaya a efectuar el concurso del magisterio. Pues obviamente todos tenemos como la claridad que es muy posible que se dé, pero esto no es una certeza. El hecho de que haya salido como la resolución que define los costos de participación, que también define para los niveles técnicos y asistenciales una suma de 33.350 y para los niveles de mayor jerarquía, como el caso del concurso docente, pues 50.000 pesos. Ese tendrá o será el valor de participación en lo que tiene que ver con el concurso de ingreso en caso de que se vendan en el 2022. Todos esperamos que así sea. Pero aprovechando esta información, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el concurso de ingreso en temas de la valoración de los requisitos mínimos, que es algo muy diferente a lo que tiene que ver con la prueba de clasificación de la valoración de antecedentes. ¿Sí? La valoración de antecedentes es una cosa y la verificación de requisitos mínimos es otra. Ambas son etapas, sin embargo, la verificación de requisitos mínimos no es una prueba ni eliminatoria ni clasificatoria. Es una condición que debe tener el participante. Y si no la tiene, lamentablemente lo excluyen del proceso. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa diferenciación en lo que tiene que ver con la verificación de requisitos mínimos y la valoración de antecedentes, que a pesar de que son procesos independientes, están muy vinculados. Y tener claridad y diferenciación de las dos cosas nos puede ayudar a que nuestros puntajes en términos de antecedentes no sean o no se vean afectados por la verificación de requisitos mínimos. Y esto lo explico un poco a continuación. Para saber, hace algún tiempo yo les había enviado un link en donde podíamos mirar qué son los requisitos mínimos y cuáles son los que se necesitan para el cargo que yo voy a aplicar. Los requisitos mínimos son los que la ley dice que usted debe tener como ciudadano para lograr aplicar a un específico cargo que se oferte por mérito en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Eso muy bien especificado en el manual de funciones del Ministerio de Educación Nacional, en este caso porque estamos hablando del concurso docente, y en la resolución 253 del 15 de enero del 2019. Entonces acá en ese link ustedes pueden abrirlo, yo ya se los había enviado antes, y pueden revisar. Por ejemplo, vamos a revisar el docente de primaria, acá, y nos dice que el docente de primaria, los requisitos que debe tener son únicamente dos: ser normalista superior y ser licenciado, uno de los dos, o ser normalista o ser licenciado. Me dice que no se necesita experiencia profesional. Entonces, para yo inscribirme a un cargo de primaria en cualquier entidad territorial, en este caso estamos analizando un poco la de Cúcuta, pues no necesito ningún tipo de experiencia. Ojo, para la verificación de requisitos mínimos, que es muy diferente a la valoración de antecedentes, porque la experiencia yo sí la voy a necesitar en la valoración de antecedentes para que a mí me sumen los anhelados puntos que me ubican más arriba en la lista de elegibles. Sin embargo, la verificación de requisitos mínimos sí afecta, por ejemplo, a los que van a aplicar para cargo de coordinador. ¿Por qué? Porque necesita 5 años de experiencia en los cuales puede acreditar alguna de las siguientes formas: 5 años en alguno de los cargos directivos docentes, 4 años en un cargo docente o directivo docente de tiempo completo en cualquier nivel educativo y 1 año de experiencia en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones de administración de personal. Estos 5 años que le exigen aquí al coordinador se van a deducir de la experiencia que tiene para la valoración de antecedentes. Entonces, hagamos un ejemplo. Hay un profesor que tiene 7 años de experiencia como docente, ¿ya?
y va a aplicar para coordinador. Entonces a ese docente en la verificación de requisitos mínimos le van a quitar o le van a deducir esos 5 años de experiencia, o sea que de los 7 años que tenía para la valoración de antecedentes solamente le van a quedar 2. Entonces pierde los otros 5 años en la experiencia mínima. Ya se los quitan. Por eso tan importante que tengamos claridad cuáles son los tipos de experiencia que yo puedo colocar dentro del SIMO para que con algunas otras experiencias diferentes a la que tenga como docente, yo pueda ir eliminando esos requisitos mínimos que me quitan la experiencia que me puede sumar más adelante en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces es bien importante tener eso claro para esos docentes que quieren aplicar a cargos que necesitan experiencia mínima, que esa experiencia mínima se las van a quitar de su banco de experiencia y por ende su valoración de antecedentes se puede ver afectada. Recuerde que la prueba clasificatoria es la valoración de antecedentes. La verificación de requisitos mínimos es solamente la condición que usted debe cumplirle a la Comisión Nacional de Servicio Civil y obviamente en manos de una universidad que será la que verifica esos requisitos mínimos, esa experiencia que usted vaya a necesitar. Entonces, si usted tiene 5 años de experiencia y tiene de docente y tienes otros en otros cargos, pues muy atención a este video que nos puede decir cuáles nos sirve y cuáles no nos sirve para lograr evitar que esos 5 años de experiencia como docente me los quiten en la valoración de requisitos mínimos y me puedan puntear en la valoración de antecedentes. Bien importante tener eso en cuenta. Entonces, con eso claro, vamos ahora al anexo que nos explica cómo es esa experiencia relacionada o experiencia que necesitamos para el cargo que vayamos a aplicar. ¿Listo? Bueno, llegamos aquí al punto 4, que es donde nosotros definimos donde el anexo define más bien como la experiencia que se debe tener en cuenta para esa verificación de requisitos mínimos. En cualquier caso, la experiencia como docente es la más importante, pues no tiene ninguna situación problemática. Los títulos de educación formal, lo que se reciben como educación formal, son los títulos otorgados por universidades acreditadas, que tengan código SNIES cada uno de los programas académicos que usted curse. Es muy importante tener eso. Y las actas de grado es como lo más recomendable de colocar en el SIMO, porque son documentos legales que no van a tener ningún tipo de problema en lo que tiene que ver con validez. Si usted sube como un documento que no se verifique como legal frente a las autoridades, pues entonces usted va a perder ese título o esos puntos que pudiera darle ese título que usted adjunte. ¿Ok? Entonces, importante, primer paso, tener claridad de cuáles son los requisitos mínimos. No vamos a hablar hoy de valoración de antecedentes. Ojo, vuelvo e insisto en eso, son dos cosas diferentes. Voy a hablar solamente de requisitos mínimos, o sea, la condición que usted debe tener para que no los saquen del proceso. Porque los requisitos mínimos los miran después de que usted pasa la prueba. Si usted no pasa la prueba, pues no le miran requisitos. Si la pasa, allí le miran los requisitos y si no los tienen, lo van sacando, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes en el SIMO tengan más bien las actas de grado de la educación formal que hayan realizado, eso es licenciaturas, normalista superior, especializaciones, maestría, doctorados, postdoctorados, en fin, todo lo que ustedes puedan acreditar allí en educación formal. La educación continua tiene que ver un poco más con esos diplomados que su merced hace para lograr cualificar sus actividades pedagógicas, sus actividades didácticas, sus actividades tecnológicas, sus actividades en otros idiomas y que pues sirven, o sus actividades, vuelvo a repetir, pedagógicas en caso de que usted sea ingeniero. Si usted tiene un título en términos pedagógicos, usted lo puede juntar y eso le va a servir para cumplir con los requisitos mínimos, ¿ok? Porque pues los ingenieros a veces no aplican para algunos cargos que están allí dispuestos porque no cuentan con una certificación de algún título logrado en términos de pedagogía. ¿Listo? La experiencia, ojo, experiencia directiva docente y experiencia docente aplica en cualquier como escenario, ya sea público o privado.
Y la experiencia en otros cargos se llama experiencia profesional y está validada a partir del momento en que su merced se gradúa como profesional. La experiencia que usted adjunte hasta aquí, hasta este momento, antes del grado, pues no se la va a valorar la universidad que esté a cargo de esas mediciones. Sin embargo, hay una nueva ley y en el artículo de la ley 2039 del 27 de junio de 2020, en donde si usted certifica la terminación de materias, usted pudiera recibir por parte de la universidad el reconocimiento de esa experiencia a partir de ese momento. Muchas personas se graduaron, terminaron materias y se graduaron muchos años después. Esa experiencia la perdían. Ahorita ya no, por el artículo 2 de la ley 2039. Si ustedes certifican que ustedes terminan materia en cierto año, a partir de allí le van a contar la experiencia, sobre todo para los más jóvenes, que pues no cuentan con mucha experiencia en el ámbito laboral, ¿sí? Aunque miren que en el caso para ser profesor de primaria no se necesita experiencia, pero esto sí sería muy importante para la prueba de valoración de antecedentes, ¿ok? Muy importante también tener en cuenta el concepto de experiencia relacionada. A usted le van a valer la experiencia si así no sea de docente, pero si está relacionada con su cargo, o como coordinador o rector. Si usted fue director administrativo, si usted manejó personal, pues esa experiencia es relacionada con el cargo de rector. Usted también de alguna manera va a manejar personal, va a dirigir algunos proyectos. Entonces, de allí que esa experiencia relacionada le sirva a usted para la valoración de antecedentes. Y mira que no es una experiencia docente, pero que le puede evitar que en la verificación de requisitos mínimos a usted le deduzcan su experiencia docente. Y ya cuando entre a valoración de antecedentes, usted entre con toda su experiencia docente limpiecita para que le sume puntos. Recuerde que la valoración de antecedentes es una prueba que es clasificatoria y que le suma o le quita puntos de acuerdo a cómo usted se ubique dentro de la lista de elegibles allí en términos de valoración de antecedentes, ¿no? Si usted le va mal allí, pues seguramente en la lista elegible final, pues ¡pum!, va a descender bastantes posiciones, y a veces eso perjudica mucho cuando uno va a elegir la plaza, porque pues me tocó las rurales, las más lejanas, las que yo no quería, bueno, en fin. Mientras que si usted obtiene, y es delicado en especificar que esos requisitos mínimos que usted tiene van a aplicar en otro tipo de experiencia relacionada y no en su experiencia docente, pues va a tener mucho chance de que esa valoración de antecedentes le quede muy alta. Entonces es importante, por eso es tan importante como diferenciar estas dos cositas de verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Bien, mire que el ministerio abre la puerta a los extranjeros y dice: los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requieren para su validez estar apostillados y traducidos en el idioma español de acuerdo con los requerimientos establecidos en la resolución número 1959 del 3 de agosto de 2020. Dice apostillados y traducidos, no dice convalidados. Entonces, en el momento en que alguien apostille su título o su acta de calificaciones de un programa de posgrado, ya puede colocarlo en el CIMO, y es muy importante decir que si no está en el CIMO no vale. Si yo lo mando por correo electrónico no vale. Si yo lo mando por correo certificado no vale. Si no está en el CIMO no vale. Todos deben inscribir su experiencia y su formación en el CIMO y colocar obviamente los adjuntos que puedan dar fe de que esos documentos son válidos. Yo recomiendo que sean las actas de grado, que son los documentos de tipo formal y de tipo legal que son autorizados para respaldar un título académico de alguna persona. Bien, en la educación continua es importante que las certificaciones que usted adjunte tengan el nombre de la universidad o del ente superior que dio el diplomado, en este caso, por decir algo, cuál fue el nombre del diplomado, las fechas de realización y las horas. Ahí en el CIMO hay un error porque en este momento no deja cargar diplomados de menos de 160 horas. Sin embargo, ojo con esto, este es un datazo que me encontré ahí en el acuerdo. Usted, si tiene diplomados que estén por encima de las 100 horas, 101 horas, esos diplomados le sirven.
Recuerde que por cada diplomado le dan 4 punticos. Esto no le sirve para acá, para los requisitos mínimos, pero para la valoración de antecedentes le suma 4 puntos cada diplomado y le valen hasta 5. Entonces ahí puede usted lograr 20 puntos. Pero si usted el certificado no cumple con estas 4 cositas, definitivamente no le van a recibir ese certificado, ese diplomado. Entonces, pilas con eso. Es bien importante que ustedes carguen sus diplomados. Lamentablemente, si el concurso lo abren en el 2022 y la verificación de requisitos mínimos es en el 2022, diplomados del 2017 para atrás no le van a servir. Tienen que ser diplomados actualizados del 2017 en adelante. ¿Ok? Muy importante eso. Antes de 5 años, una fecha de diplomado, ya ese diplomado no sirve. Ya no se puede colocar en el SINO, la universidad no lo va a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces es bien importante que sus diplomados sean actualizados del 2017 hasta el 2022 en caso de que la verificación de requisitos mínimos se haga en el 2022 o 2018 en el caso de que se haga en el 2023. ¿Listo? Nosotros esperamos y tenemos la fe que esto se dé en el 2022. Lo mismo la certificación de la experiencia. Si usted trabajó como profesor catedrático, por dar un ejemplo, le cuentan las horas y eso se lo dividen por 8 y eso le da los días laborados. Ya, recuerden que la certificación o los puntos en el tema de valoración de antecedentes se dan por años laborados. Entonces a usted le van a si es por OPS, si es por horas, cátedra, todo eso se lo van a dividir por 8, las horas reales de trabajo, y le van a sumar a ver cuánto tiempo le da. Le puede que le dé 7 meses, eso le da más o menos 0,6 puntos porcentuales en la prueba de valoración de antecedentes, porque no alcanza a ser un año, solamente casi que la mitad de un año. ¿Ok? Es bien importante que tengan esa certificación. Si no tienen el cargo de que desempeñaron, porque eso les sirve a la universidad para saber si es experiencia relacionada. Si no tienen las funciones, obviamente para saber si es experiencia relacionada, y obviamente las fechas de ingreso y salida para saber el tiempo que le van a validar, pues no sirve. Si no colocan eso, no peleen con la CNSC porque no se lo van a tener en cuenta. En este caso, la universidad que escoja la CNSC o el IFES para hacer esa prueba de valoración de antecedentes. ¿Ok? Bien, no la CNSC sino el IFES. Bien, deben estar expedidas por el jefe de personal o representante legal de la entidad o cargo, el número, la fecha. Ojo, si ya expidió, ya la empresa donde estaba ya no existe, pues la certificación debe tener esas 4 cositas bien definidas. Si no le sirve, no la coloque porque no le va a servir. ¿Ok? Bien. Toda esta información debe estar a cargo de ustedes, subirla al SINO. No es que la comisión le va a decir, venga, yo le subo todo, nada, usted tiene que subirla, usted es el responsable de su proceso. Si no lo hace, usted queda excluido del proceso, porque el IFES entenderá que usted desiste y lo excluye del proceso porque simplemente usted no cumple los requisitos mínimos. ¿Ok? El que no cumpla requisitos mínimos no puede continuar en el proceso. Es bien importante, no es una prueba sino una condición del aspirante. Recuerden que, nuevamente insisto, yo les envié un link en donde ustedes pueden verificar cuáles son los requisitos mínimos que necesita para el cargo que usted va a aplicar en el concurso de ingreso que está por venir. Vamos a recordar un poco que para Cúcuta hay 637 plazas, 315 para primaria, 336 para ciencias sociales, 62 para humanidades y lengua castellana, 23 para matemáticas, 74 para preescolar, 41 para inglés, y así otras plazas que hay ahí de 4, 5, 6. Para norte hay 300, norte de Santander hay, a ver, ¿dónde está norte? Vamos a ver por acá, norte de Santander, no lo consigo. Cúcuta, Nariño, Magdalena. Ay, se me perdió norte. Norte de Santander. Ya lo conseguí. Hay 344 plazas, donde más plazas hay nuevamente en primaria, 159, 50 en inglés, 36 en matemáticas, hay hartas. Y para la zona B, que es un poco la zona del Catatumbo, hay 607 plazas, 305 para primaria, y donde en áreas disciplinares, donde más hay es en humanidades y lengua castellana nuevamente, 54, en inglés 30,
en Ciencias Sociales 30, en Matemáticas 47, y otra que tiene bastante sería Educación Física con 16. Pues ahí tenemos, este cuadro también ya se los había enviado, entonces pueden ustedes revisar dónde están las plazas, ¿no? Entonces, importante revisar, primer paso, como cuáles son los requisitos mínimos que yo necesito para aplicar ese cargo, quizás los de preescolar, por ejemplo, licenciatura en cualquier cosa, educación preescolar, infantil, pedagogía, psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa, educación especial para la educación, licenciatura para la educación de la primera infancia, educación básica con énfasis, normalista superior. Cualquiera de estos títulos le da a usted la posibilidad de aplicar para ese cargo, no necesita experiencia mínima, entonces si usted tiene experiencia no la irán a sacar del concurso docente, pero no le va a sumar ni un puntico para la valoración de antecedentes. ¿Listo? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bien. Los certificados de trabajo que se expidan en el exterior deben ser traducidos y apostillados y legalizados. Muy diferente a lo que teníamos allí en los títulos de posgrado. Y pues de pregrado también. Y muy importante nuevamente recordar que todo esto se especifica en la resolución 1959 del 3 de agosto del 2020, que pronto más adelante miraremos con más detalle, ¿ok? Bien, algunas condiciones generales ya las habíamos hablado. Que no se va, la universidad que disponga el IFE no va a recibir por ningún otro medio que no sea el CIMO, y fuera de tiempo. Si usted lo presenta una hora después de que se cierra la plataforma, simplemente no le van a tener en cuenta ese certificado que usted apuntó. Debe ser en los tiempos y en los plazos definidos por la CNSC en el CIMO. Si usted lo envía por algún otro lado, perdió, porque no le van a recibir ningún tipo de documentación. Finalmente, la documentación, la cédula de ciudadanía, el título que lo acredite como licenciado en el caso de primaria, preescolar, las certificaciones, en caso que usted sea ingeniero o que tenga que ver con pedagogía, que usted necesite o que necesite como requisito mínimo, la experiencia que usted vaya a apuntar en el CIMO, toda la experiencia que esté allí, y lo que la OPE le diga que necesita para su valoración de antecedentes. Bien. No olvidar que los aspirantes varones deben tener, para quedar en la lista de elegibles, definida su situación militar. Si no está esto, pues no le van a permitir apuntar a la lista elegible para seleccionar el cargo por el que aplicó, en caso de que pues pase la prueba y obtenga la posibilidad de escoger plaza en la entidad territorial que usted haya decidido participar. Recuerden que yo soy de Cúcuta y pues en algunos momentos me centro en lo que tiene que ver con esa entidad territorial. Obviamente por el mismo CIMO se informará con 5 días de anticipación cuáles fueron los resultados, si fue admitido o no fue admitido. Aquí no nos van a dar puntos, solamente nos van a decir si fue admitido o no fue admitido, si fue admitido o fue excluido, ¿ya? Porque la valoración de requisitos mínimos no puntúa ni es clasificatoria, solamente es la condición que debe cumplir el aspirante legal para poder seguir en el proceso. Y las reclamaciones se pueden hacer 5 días posteriores, días hábiles, o sea, hoy llegaron los resultados y si mañana es lunes, entonces tengo solamente esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para poder hacer la reclamación con respecto al resultado de la verificación de los requisitos mínimos. En ese caso el resultado será admitido o excluido. Solamente tendrá esas dos posibilidades. ¿Ok? Bien. Bien, finalmente, sorteado el proceso de reclamaciones, mire que se gasta un tiempo en la universidad para los requisitos mínimos, para el análisis, la validación, luego los resultados, luego las reclamaciones y luego los resultados definitivos de acuerdo a esa reclamación. ¿Sí? Ahí nomás en ese proceso, la Comisión Nacional de Servicio Civil podría tardarse entre 1 y 3 meses o más, en caso de que eso se torne lento, ¿no?
En el último concurso, todo ese proceso de verificación de requisitos mínimos duró alrededor de 3 meses, ¿no? Con el plazo para colocar los papeles, el plazo para el cierre de plataforma, el plazo para la verificación por parte de la universidad y la publicación de los resultados, luego las reclamaciones y luego la publicación definitiva de los resultados. Terminado ese proceso, sí empieza lo que es la prevaloración de antecedentes, que la vamos a mirar en otro video. Con esto termino, les quiero agradecer muchísimo, siempre estar atentos a cada una de mis emisiones. Dios los bendiga, mucho juicio, ojalá tengan un 2022 muy pero muy próspero y que allí tengan la buena noticia de que pudieron pasar la prueba para el ingreso al Magisterio Colombiano. Un abrazo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Dios bendiga.